esto es lo aplicado y esto es para explicar su química general. Un ejemplo. ¿Qué observan acá? Miren todo el contexto. ¿Sí? ¿Qué observan? ¿Qué observan? Orbital. No estoy escuchando bien. ¿Estamos observando? Un átomo. Claro, un átomo. ¿El átomo de qué está formado? De dos componentes. Su núcleo atómico y su nuevo electrón. En su núcleo atómico, ¿qué partículas tiene? Protones y neutrones, ¿cierto? ¿Solamente ellas? No. Muy bien. Entonces, ¿qué hay? Montón positrones, megatrones, los quarks. Es una gama, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo podría mantenerse ese núcleo cohesivo? Cargas iguales se quieren, se repelen, ¿verdad? Entonces, ¿y cuándo va a ocurrir un fenómeno o una transformación donde se desintegra todo? ¿Cuándo ocurre? Ese elemento deja de ser ese elemento. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando su Z, ¿qué se hace? Muy pesado. Por ejemplo, un Z90. Es como si yo tendría acá protones y acá es una barrera para que estos dos no se aproximen, ¿cierto? No, chiquito. Entonces, ¿quiénes hacen que no se aproximen? Los neutrones, que les ponemos neutrones que tienen masa pero no tienen carga, o sea, los más representativos, pero acá hay un montón que hemos mencionado, una gama más de nucleones que no permiten que se aproximen porque se odian. Pero a medida que avanza ese número atómico, en la cantidad de protones en el núcleo del átomo, ¿qué va a pasar? Estas cargas se van a ir aproximando más, ¿verdad? Ya no van a poder mantener los nucleones la cohesión de ese núcleo. ¿Y qué hace? ¡Pum! Explota. Deja su identidad. Deja de ser Z90. Eso es lo que le da la identidad. ¿Por qué el calcio es calcio? Porque su Z es 20. ¿Por qué se llama hidrógeno? Porque su Z es 1, es el único. Salvo sus isótopos, que tienen el mismo Z, pero diferente número de masa. ¿Bien? Entonces, pierde su identidad. ¿Cómo se llama esa transformación que ocurre arriba en el sistema plasmático? Vamos, transformación nuclear. ¿Visitaron Warangal? ¿Le llevaron a las prácticas para ver Warangal? Que le llevaron. Bueno, entonces se explota. Eso se llama la famosa fisión nuclear. De lo grande a lo pequeño. Entonces este núcleo pesadazo se transforma en otros núcleos manejables. Y ahí también va a formar las famosas partículas, ¿no? Las gamas. ¿Se acuerdan? Todas esas partículas subatómicas que se forman en la transformación nuclear. ¿Ve? Entonces lo que yo acabo de representar aquí es justamente el átomo. ¿El átomo tiene carga? ¿El átomo? No tiene carga, porque yo tengo acá su carga de su protón y tengo su carga de electrón. El átomo es neutro. Si tiene un Z20, quiere decir que tiene 20 protones en su núcleo atómico y 20 electrones en su nube electrónica, repartido en niveles, subniveles.
¿Se acuerdan que la chiquita linda era el electrón? ¿Qué más? ¿Carpeta qué era? Allá en carpeta su orbital, no. Su orbital. ¿El salón qué era? Su subnivel. Y todo el campus, el nivel. Eso es lo que dijimos al inicio cuando estábamos haciendo un poquitito. ¿Qué significa? ¿Cómo se lee esta configuración electrónica? Hay, ¿qué? Un electrón. ¿Dónde se ubican los electrones? En los orbitales. ¿Cuántos tipos de orbitales hay? 4. Los puros. S redondo, P lobulado, D tetralobulado y F formas complicadas o caprichosas. Entonces, ¿dónde se va a ubicar este electrón? En su orbital. ¿Y qué forma tienen los orbitales? Los S, redondo. ¿Apareado o desapareado? Desapareado, o sea, paramagnético. ¿En dónde en la tabla periódica están los paramagnéticos? Cuéntenme. En el 1A. ¿Y cómo se llaman los de 1A? Metales alcalinos. ¿Ven? Si lo saben. ¿Ven? Entonces, ¿cómo leemos? Hay un electrón en el orbital S. ¿Dónde se ubican los orbitales S? En sus subniveles S. Entonces, ¿cuántos tipos de subniveles existen? 4. S, P, D y F. ¿Y ese subnivel dónde está ubicado? En el nivel. Por eso decíamos nosotros que la chiquita linda es el electrón. Su carpetita era el orbital, el salón era el subnivel y todo el campus era el nivel. Acuérdense siempre. ¿Ven? Entonces lo que yo he representado acá es justamente un átomo con sus nucleones y con su nube electrónica. A diferencia del núcleo, solamente en sus niveles, ¿no es cierto? Estos niveles, acá en la teoría cuántica, ¿se acuerdan de los números cuánticos? ¿Cierto? En los niveles solamente hay un tipo de carga, que son los electrones. Entonces, miren lo que va a pasar. Esta parte, voy a borrar toda esa fisión nuclear. Y hay otra parte de la transformación nuclear, que también se junta los más pequeñitos, y ese proceso, ¿cómo se llama? Fusión. ¿Quién es más fuerte en contaminación? ¿La fisión o la fusión nuclear? ¿Y quién aporta mayor cantidad de energía? ¿La fisión o la fusión? Muy bien. Miren, chiquitos míos, y ahora he pasado un poquitito. Esto lo que acabo de hacer acá, ¿cierto? Es esto. Aplicado. Miren que su química es muy importante, su química básica. ¿Cómo se llama este proceso en la química? Ese electrón quiere irse de viaje. Ese electrón que está en el nivel 1, al nivel, ¿qué otro nombre le decimos si no quiero decir nivel? Capa, ¿qué más? Periodos que usamos en la tabla periódica. Ese electrón quiere ir a ver qué cosa pasa en el nivel 5. ¿Puede irse? No puede. ¿Por qué? ¿Quién le jala? El núcleo. Tú no te vas, le dice. No olviden que cargas diferentes se atraen. Entonces, ese electrón está aburridazo, ¿no? Dice, estoy aburrido. Yo quiero salir de viaje, quiero ir de paseo. Entonces, este no me deja. Entonces, pero está estable, nadie le molesta. ¿Verdad? Estable, pero aburrido. Puede pasar este electrón de un nivel a otro nivel o de un subnivel a otro subnivel, sí. Pero
¿Qué necesita para eso? Muy bien. Entonces acá tiene que haber un proceso de absorción de energía. ¿Cómo se llama ese proceso? Eso estudiamos en la tabla periódica. ¿Cómo se llama ese proceso? Sí puede pasar, pero observen ahora acá. ¿Qué pasa cuando ese electrón llega ahí? ¿Cómo llegó? Cargado de energía, se tomó su maca. ¿Y qué cosa pasa cuando llega allá? ¿Qué creen que encuentra? Un montón de cazadores le quieren atrapar. ¿Por qué le quieren atrapar? Es altamente cotizable porque es energético, pero entonces tiene una alta energía, pero es inestable. Entonces dice, ni loco, ¿qué hace? Puede retornar. ¿Y cuando retorna, qué hace? Exactamente. Entonces, de un nivel mayor a menor, libera energía, ya sea de niveles o de subniveles. De un menor a un mayor, absorbe energía. Justamente ¿te acuerdan esos los juegos que hacen a nivel del mundo? Esa cantidad de juegos artificiales se basan en ese principio. Acá tenemos un montón de no son químicos y hacen un montón las vacas locas, todos esos juegos. Y a veces se le pasa la mano, ¿no? Porque hacen el cálculo. Aquí había que calcular la cantidad de pólvora, cuánto sería, ¿no? Las combinaciones de colores. Que los átomos irradian diferentes colores. Si hacemos una determinación, nosotros en un espectro fotómetro de absorción atómica, le ponemos su respectivo cátodo o ánodo que vamos a leer y miren cómo liberan sus colores. Cada uno tiene sus colores respectivos y ese principio se aplica aquí. ¿No es cierto que estas transiciones electrónicas, eso es lo que ocurre en la fase luminosa de la fotosíntesis? Entonces, eso tenemos que tener clarito. Pero si se queda ahí, ¿qué pasaría? ¿Es importante que se quede ahí? También. ¿Por qué? ¿Qué tipos de compuestos van a formar esos electrones ahí? Dos tipos hemos dicho. ¿Cuáles? Las moléculas cuando comparten electrones. Y se forman los enlaces covalentes. Polar, átomos diferentes. Apolar o no polar, átomos iguales. ¿Qué más? O las redes iónicas. Pierde, gana, o sea, pierde, se oxida, gana, se reduce. Esos electrones del último nivel, que son los energéticos, son los que van a formar dos tipos de compuestos. Ya no olvidemos. Son los del último nivel, son los más energéticos. ¿Se acuerdan de su configuración electrónica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. ¿Cuál es el último? 7p6. ¿Ve? ¿Cuánto? Su cabecita piensa, ¿cuánto? Hace 3 ciclos lleva, ¿verdad? Ya. Esto vamos a pasarnos acá. La fotosíntesis es el evento más importante de la vida del planeta y más importante para todos los seres vivientes, heterótrofos, autótrofos y toda la especie que existe en el mundo. ¿Verdad? Y eso
Es una bendición porque no cuesta nada. Todo le da la naturaleza. Simplemente hay transformaciones químicas, ¿verdad? Entonces, esta famosa fotosíntesis va a ocurrir en 2 etapas, porque es un proceso endergónico. Si estoy diciendo que es un proceso endergónico, ¿qué estoy afirmando? Claro, ¿verdad? O sea, necesita energía. ¿Y de dónde va a tomar la energía entonces? Del sol. Hay un cambio de energía luminosa en energía química. Entonces, en esa fotosíntesis se van a dar 4 eventos, 4 procesos que podríamos llamar así. Todos son foto. Fotoexcitación, fotorreducción, fotofosforilación y fotólisis del agua. ¿Dónde se lleva a cabo? ¿Te acuerdas que les dije que dibujen su mitocondria y su cloroplasto? Muy bien. ¿Dónde ocurre este evento importantísimo en la vida del planeta? En la cloroplastos. Entonces, esos son nuestros cloroplastos. Miren bien, miren bien. Esas 2 ollitas, que los llamo así, 2 ollitas, son los cloroplastos. ¿Qué cosa hay en los cloroplastos? Cuéntenme. Los pigmentos clorofilianos. ¿Cuántos rangos de luz existen? ¿También lo vieron en su química? 3. ¿Dónde ocurre fotosíntesis? En su rango visible. ¿En qué se expresa? En longitudes de onda. ¿Y las longitudes de onda cuál es su medida? Nanómetros. Rango visible entonces es entre ¿cuántos nanómetros? Entre 400 a 700 y un poquitito más, que se involucra el rango visible. ¿Qué otros rangos hay? El infrarrojo y el ultravioleta. No hay que olvidarnos eso. Entonces, fotosíntesis se da en ese rango visible. Entonces, cuando se dan estos 4 eventos, que lo vamos a ver ahí, ¿qué producto nos da la fase luminosa? La plantita se tiene que poner activa para que pueda subsistir. Y la plantita, una vez que está activa, nos da todo lo que ofrece la naturaleza. ¿Qué nos ofrece fotosíntesis? La variedad de frutos, la variedad de hortalizas, legumbres, leguminosas, tallos, raíces, flores. Gracias a fotosíntesis. Fíjense la riqueza de lo que hace fotosíntesis. Entonces, ¿qué ocurre? Primer evento. En los cloroplastos, en los cuales estos puntitos que yo puse son los pigmentos clorofilianos, pueden ser clorofila tipo A, clorofila tipo B, simplemente van a diferenciarse en su radical. Chiquita linda, atiende acá, criatura. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí está la famosa ecuación de Planck. ¿Se acuerdan de la ecuación de Planck? Entonces, los fotones de luz o cuantos de luz van a excitar a los electrones que están aquí, en los pigmentos clorofilianos que están ubicados en los cloroplastos. Entonces, ¿qué cosa pasa cuando hay una excitación? Absorben tanta energía. ¿Qué pasó acá cuando ese tomó su maca? Se fue. Eso es lo que ocurre. Este electrón, con tanta energía que tomó, sale disparado. Mírenme. Sale disparado con un propósito. Va a unirse, a socorrerle a esta proteína que se llama ferrodoxina. Quiero que me digan, ¿en qué estado se encuentra esta ferrodoxina? Muy bien, oxidada. Cuando recibe el electrón, ¿en qué se convierte? En ferrodoxina reducida. ¿Y a quién le va a transferir ese electrón? A esta coenzima. Venga bien, ¿cómo está esa coenzima? Oxidada. Cuando esta coenzima recibe el electrón, ¿en qué se está transformando? En una coenzima reducida. Entonces, el paso 1 está aquí. O sea, acá ocurre fotoexcitación.
excitación. Primero ocurre en el fotosistema 1, esto significa fotosistema 1, esta es la unidad, el lambda, ¿verdad? Y el otro es fotosistema 2. Estos procesos, la fotoexcitación en el complejo, en el fotosistema 1, en el fotosistema 2 y la fotólisis del agua, ocurre simultáneamente. ¿Qué significa simultáneamente? Muy bien. Miren entonces lo que pasa. Sale y ocurre, ¿qué vamos a decir que ocurre luego? Fotoexcitación es el inicio, luego fotoreducción. Ha formado NADPH más H. Muy bien. ¿Qué sigue? Ese electrón que salió puede regresar como este. ¿Qué dicen? Contesten. Ese electrón que salió a su corriente ferredoxina y ferredoxina lo transfirió a NAD oxidado, se convirtió en NADPH más H. Entonces, ¿puede retornar? Ya no, se quedó atrapado. Entonces, ¿puede haber ese hueco electrónico que dejó? No. No. Entonces el PS1 está preocupadísimo cómo va a recuperar ese electrón que fue a formar ese potente reductor. ¿Y quién le dice, tranquilo chico, yo te ayudo? ¿Quién le dice? Muy bien, miren lo que va a hacer fotosistema 2. ¿Qué hace fotosistema 2? Igual se excita con los fotones de luz, de tanta luz, sale el electrón disparado. Y miren, acá no le puse nombre, pero ¿qué cosa es esto lo que acabo de hacer? Una cadena de transporte de electrones. Ahí tienen sus nombres. Yo le puse con las letras A, B, C, D. Entonces, ese electrón sale con dos propósitos. Uno de ellas es formar ATP. ¿Qué es lo que hace la cadena? La cadena ¿se acuerdan? En el proceso de fosforilación oxidativa generábamos energía y esa energía se envía para hacer la fosforilación oxidativa, o sea, la formación de ATP. Acá es foto. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Fosforilación. Una vez que ya formó ATP, el electrón sigue. ¿A dónde va el electrón? A auxiliarle al PS1, que se había quedado sin su electrón, que fue atrapado para reducir al NADP y pasar a NADPH más H. Y entonces el PS2 dice, ¿y ahora vi quién me da el electrón? ¿Qué ocurre simultáneamente? El paso 4. ¿Cuál es el paso 4? Fotólisis del agua. Entonces, aquí ocurre la fotólisis del agua. Un electrón y se queda completo. Esos productos que quedan como consecuencia de la fotólisis se juntan, que se llaman los famosos birradicales, ¿cierto? Dos átomos de oxígeno y forman lo que conocemos la molécula de oxígeno que respiramos. Por eso el oxígeno, por naturaleza, se encuentra como molécula. No hay oxígeno libre. Y los hidrógenos, ustedes tienen que pensar, nada desaparece. Esos hidrógenos, ¿quién lo aportó? ¿Quién los dio? Esos hidrógenos, el agua. ¿Ah? Nada desaparece. Primer principio de la termodinámica. Se ha transformado
fotorreducción, fotofosforilación y fotólisis del agua. ¿Qué productos hemos obtenido? Sin el cual no respiramos oxígeno, ATP y el potente reductor Na de pH más H. Con esos productos podemos hacer la otra fase, que se llama la fase oscura o el que le estudió ciclo de Calvi. Perfecto. Vamos todos en una hoja a hacer glucólisis, porque vamos a hacer ciclo de Calvi, es una guía, es la guía de gluconeogénesis.